Las últimas horas de Armando Vega Gil, el músico que se suicidó después de haber sido acusado en Metoo. Mi lucha hasta ahora había sido tratar de ser congruente, ser fiel a mis principios. Esta batalla es complicada pues los hombres, los machos, somos criaturas de nuestros tiempos, escribió el músico de 64 años antes de presuntamente quitarse la vida. A las 5:40 de la madrugada de hoy los vecinos del músico Armando Vega Gil llamaron a la policía. Poco después los uniformados de Ciudad de México llegaron a calle La Morena, en la colonia Narvarte, una zona de clase media, en donde encontraron el cadáver del músico. Presuntamente se colgó de un árbol adentro de su casa. Por la hora de la publicación del tuit, todo parece indicar que Armando Vega anunció su suicidio en las redes sociales minutos antes de llevarlo a cabo y 18 horas después de haber sido acusado de acoso sexual por una mujer que afirmó haber tenido 13 años cuando ocurrió el episodio. La denuncia anónima, que forma parte del movimiento Metoo Músicos Mexicanos, un hashtag que mujeres mexicanas están usando para denunciar episodios de acoso, aseguró que el bajista no había cometido ningún abuso físico, pero sí afirmó que había incurrido en insinuaciones de índole sexual que terminaron por incomodar a la denunciante. El fundador de la banda de rock mexicana Botellita de Jerez afirmó en una carta que la acusación era categóricamente falsa, y mandó una disculpa a todas las mujeres que dañó con sus modos machistas. Mi lucha hasta ahora había sido tratar de ser congruente, ser fiel a mis principios. Esta batalla es complicada pues los hombres, los machos, somos criaturas de nuestros tiempos, escribió el músico de 64 años antes de aclarar que el suicidio era una decisión libre y personal, y que además era la única salida que veía él ante la inminente caída de su reputación como figura pública. La misiva todavía puede leerse en su cuenta de Twitter. La cuenta Metoo Musicamps generó suspicacias porque tras el anuncio de la muerte del músico era imposible encontrarla en las redes sociales. Sin embargo, al poco tiempo reapareció y los administradores publicaron un comunicado para informar que tenían sospechas de haber sido censurados mediante un intento de hacking. También dijeron que hablaron personalmente con Armando Vega para hablar sobre el caso y darle continuidad, pero antes de que el músico respondiera, la noticia de su suicidio tomó por sorpresa a todo el mundo. Actualmente los familiares se encuentran en el anfiteatro de la alcaldía Benito Juárez esperando a que las autoridades les entreguen el cuerpo. Su labor creativa no se limitó a la música, Vega Gil escribió más de 30 libros que abarcaron géneros como la novela, el cuento y la poesía. Los escritores somos como cazadores de mariposas, traemos nuestra red y, si vemos una que anda volando, la atrapamos y la tenemos guardada hasta escribirla y soltarla de nuevo, dijo en una entrevista para La Jornada en 2012. Vega Gil escribió varios libros infantiles, como lo expuso en su último mensaje en Twitter. Estaba comprometido con la defensa de los derechos de los niños y trabajaba con algunas organizaciones para apoyar a pequeños de escasos recursos. A finales del año pasado presentó en la FIL Guadalajara su libro Virgen de Medianoche, una novela poblada de personajes fantásticos como vampiros y nahuales. Uno de los temas en sus libros era el amor, al que definió como el gran pegamento y el gran ácido de las relaciones humanas. En el mundo del cine, Vega Gil escribió algunos guiones, como el de El crimen del Cácaro Gumaro, junto a Andrés Bustamante. Lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace, dijo en su mensaje de despedida. Su hijo también estuvo presente cuando escribió la novela Ritual del Lagarto. Yo tengo 62 años. Es posible que para cuando mi hijo tenga la edad de leer esta novela yo ya esté finado. Revelan audio que Armando Vega Gil envió antes de quitarse la vida. El cuerpo sin vida del músico fue encontrado en la calle La Morena de la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez.
Durante la mañana de este lunes 1 de abril, el músico y fundador de la banda Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, fue encontrado sin vida. Aparentemente se habría colgado de un árbol en el interior de su domicilio. Por su parte, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJ-CDMX, informó que su muerte sería investigada. Días antes de este lamentable hecho, Armando Vega Gil apareció en uno de los tweets del movimiento Método Músicos Mexicanos, donde el testimonio de una mujer lo acusó de agresión sexual cuando ella tenía 13 años. El músico reaccionó y publicó un texto donde anunció su suicidio. No se culpe a nadie de mi muerte, es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Pasaron tan solo unas horas para que el cuerpo de Vega Gil fuera hallado sin vida. Ante esto, el usuario de Twitter Víctor Salcido hizo público un audio donde se puede escuchar a Armando Vega Gil hablando de lo ocurrido. El mensaje de voz se envió a las 23:45, esto se convierte en el último audio del músico. Aunque se supiera la verdad, me hicieron polvo, no tengo credibilidad, señala. Armando Vega Gil, músico de Botellita de Jerez, se suicida, deja mensaje en Twitter. La banda Botellita de Jerez anunció hace unos minutos en su cuenta de Twitter la muerte del músico Armando Vega Gil, quien horas antes había anunciado en la red social su suicidio. La agrupación publicó el mensaje. Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @Armando Vega Gil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz, hermanito. Armando Vega Gil había alarmado en Twitter horas antes con la respuesta que dio a una acusación de acoso sexual en la que se vio envuelto. Como parte del método Músicos Mexicanos, un hashtag que mujeres mexicanas están usando para denunciar episodios de acoso, surgió la historia de una adolescente que tenía 13 años cuando conoció a Vega Gil, entonces de 50 años. Según su relato, publicado en la cuenta de Twitter @MétodoMusicamx. El domingo, la adolescente siempre admiró el trabajo de Vega Gil y tuvo la oportunidad de conocerlo en el Tianguis de El Chopo. Desde ese momento estuvo en contacto con él y acudió 2 veces a la casa del músico, acompañada por amigas. Sin embargo, en una de las visitas, Vega Gil le tomó fotos que la hicieron sentir incómoda y después le hizo comentarios con implicaciones sexuales. Finalmente, la adolescente cortó el contacto con el músico. Vega Gil publicó hace unas horas en su cuenta de Twitter un largo mensaje, presentado como "No se culpe a nadie de mi muerte, es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Una chica me acusa de abuso y acoso". Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. El músico aseguró que siempre había abogado por los derechos de los niños y lamentó que males como feminicidios, secuestros y pornografía sigan avanzando. Defendió el derecho que tienen las mujeres de dar a conocer sus casos. Pero más adelante en el texto, Vega Gil expresó: "En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro". Hacia el final de su mensaje, Vega Gil agradeció a quienes le mostraron su apoyo, a los que me cobijaron con su amor estos 64 años. No se culpe, pues, a nadie de mi muerte, el suicidio es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto. La cuenta de Twitter @MétodoMusicamx respondió a lo publicado por Vega Gil y se aseguró que lo hecho por el músico fue para difamar al movimiento, pues hablaron personalmente con él para averiguar. Él sabía que era culpable. Fue chantaje emocional.
el mensaje ya fue borrado de la cuenta. De hecho, toda la cuenta ya fue dada de baja. Muere Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez. El músico de 64 años había anunciado su suicidio tras ser señalado por acoso sexual, en el marco de las denuncias del movimiento Metoo en México. Armando Vega Gil, bajista y fundador del grupo de rock mexicano Botellita de Jerez, ha fallecido este lunes, según ha confirmado la agrupación a través de su cuenta de Twitter. La muerte del músico de 64 años se ha conocido horas después de que publicara en sus redes sociales un comunicado en el que anunciaba su suicidio. Vega Gil había sido señalado en los últimos días de acosar sexualmente a una menor de edad hace más de 10 años, dentro de la ola de denuncias del movimiento Metoo en México. El bajista de Botellita de Jerez publicó durante la madrugada una nota en la que defendía su inocencia ante los señalamientos de acoso en su contra a través del hashtag Metoo Músicos Mexicanos. Dicha acusación es falsa, escribió. El músico insistió en que durante su carrera ha defendido los derechos de los niños y que la denuncia en su contra dañaba su credibilidad y mermaba sus oportunidades de trabajo. Mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia, publicó. La policía de Ciudad de México halló el cuerpo de Vega Gil apenas una hora después de su publicación en redes sociales. Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero Armando Vega Gil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz, hermanito, anunciaron sus compañeros de Botellita de Jerez. La denuncia de acoso sexual contra Vega Gil se hizo de forma anónima a través de la cuenta de Twitter @Metoo Músicos Mexicanos, donde se reunían relatos de acoso y abuso sexual contra integrantes de diversos grupos musicales. La cuenta ha sido dada de baja tras conocerse el fallecimiento del bajista, por lo que las denuncias que allí habían sido publicadas también han desaparecido. El movimiento Metoo ha cobrado fuerza en México en las últimas semanas, a través de las redes sociales, con cientos de denuncias en diferentes ámbitos laborales por acoso y abuso sexual. Armando Vega Gil fundó en 1983 Botellita de Jerez, una banda de rock alternativo que se posicionó en el gusto de los mexicanos por la originalidad e irreverencia de sus composiciones. En el grupo le acompañaron originalmente Sergio Arau y Francisco Barrios, aunque la formación cambió de integrantes en varias ocasiones en los siguientes 30 años. El músico también se involucró en la producción audiovisual y cinematográfica. Publicó más de una veintena de libros, la mayoría dirigidos al público infantil.